voy a contaros una curiosidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Un vídeo más de tu pregunta y yo respondo. En este caso, el invitado, Carles Tamayo. Quien no le conoce, está rozando el pecado mortal, así es que voy a dejar sus datos de sus redes en la descripción del vídeo y el primer comentario fijado. ¿Qué tal? ¿Te gusta Barcelona? Está guay, mira, qué bonito Barcelona. Barcelona me gusta mucho. A ver, un tema que ahora ha estado metido y tal es el tema del extremismo religioso en general. Quien no le conoce, está rozando el pecado mortal. Y ahora justamente he hecho un reportaje sobre un chico, bueno, una entrevista a un chico que nació en el seno de una familia ultra evangelista, ultra religiosa, y que él nació homosexual. Entonces, lo que él me decía era como, si tú lees la Biblia, y él dice que se la estudió de principio a fin toda porque él quería curarse de ser homosexual en su momento, dice que ahí él leía la Biblia y veía que ponía cosas como, voy a saco la primera pregunta, ya ves, si me dejas un segundo te lo puedo leer textualmente, porque precisamente en el reportaje que he hecho en la entrevista he puesto citas sacadas literalmente de la Biblia que no dejan en muy buen lugar la homosexualidad. Entonces te traslado esta pregunta, si te parece bien. ¿Dónde he dejado el móvil? Pues espera, Ah, claro, está ya cargando. Espera, que lo he puesto a cargar antes. Creo que no va a regresar. Vale, a ver, mira, una cita que he puesto aquí. Si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Levítico 20:13, y bueno, es la traducción Reina Valera de 1995, bueno, y de estas hay varias. Sí. Ahora, hay citas bíblicas de ese tipo. ¿Hasta dónde llega la Iglesia hasta hace no pocos años reafirmada de modo contundente esto mismo? No que han de morir, sino que estaba la reprobación como algo explícito. Pero ahora, eso trasladarlo al día de hoy, la Iglesia ya no se aventura tan fácilmente. Me explico, aunque el catecismo diferencia la condición homosexual de los actos homosexuales, mantiene esa lectura negativa respecto a los actos, pero no a la condición de la persona. Claro, eso me lo han comentado algunos comentarios de no, nosotros no afeamos al homosexual, sino al acto homosexual. Y a mí me parece un eufemismo, ¿sabes? O sea, al final estás recomendando lo mismo. Es como, claro, no puedes ser homosexual, pero no puedes tener una relación con otro hombre. Es lo mismo. Es complicado. Yo entiendo que la Iglesia va a necesitar tiempo para profundizar mucho más, no, y que alguno no se escandalice, no para decir vale todo, sino para tratar de profundizar en qué cosas se quiso condenar de modo específico aquí. O sea, ¿hasta dónde llegaba la reprobación? ¿O en qué sentido? No es fácil. Ya te digo yo que no es fácil. Levanta muchas alertas dentro. A mí me sorprendió, cuando yo hablando con el chico eso, me empezó él a leer citas que a él le marcaron, y se las sabía de memoria, me las decía y yo era como, hostia, o sea, yo no sabía que eso lo ponía en la Biblia. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que el Levítico estamos hablando de hace unos 4000 años atrás. O sea, el modo de entender el hombre respecto a sí mismo y las relaciones humanas era muy distinto. Si ya nos diferenciamos de nuestros abuelos en bastantes cosas, pues 4000 años atrás, más todavía. Pero no estaría bien que en pleno siglo XXI saliera alguien diciendo igual eso deberíamos cortarlo o... No, digamos, ese texto ya no se lee en las misas. O sea, la Iglesia, claro, aún manteniéndolo en el catecismo... Pero hay sectores ultracatólicos y ultrarreligiosos que sí que lo citan, y precisamente a este chico le hicieron muchos exorcismos con estas frases, le ponían por la nevera frases de ese tipo y tal. Ya, es que también se podrían poner por ahí frases de la corrupción y frases de cosas así, ¿no? Y no se ponen. O sea, porque en algunos momentos sí que tienen una virulencia para decir eso es pecado, pero otros que están igualmente condenados no se dice, como si estuviesen más naturalizados, ¿no? Y vuelvo a decir, es un terreno pantanoso dentro de la Iglesia. Yo ahora decir algo contundente o definitivo no podría. Uno, porque no tengo la autoridad, y dos, porque no tengo la respuesta definitiva. Pero sí que entiendo que la Iglesia necesita tiempo para meditar determinadas cosas. Algo que yo he reafirmado muchas veces con el tema de los homosexuales es que la Iglesia tardó mucho a la hora de entender el tema del suicidio. Necesitó echar mano del avance en la psicología y la psiquiatría como para decir, a ver, no podemos ir tan a la ligera diciendo que están en el infierno sí o sí. No, porque la condición del suicida es compleja. Y al fin y al cabo lo que ahora la Iglesia busca es acompañar ya no solo a la familia que lo ha perdido, sino a aquel que esté en riesgo de tomar esa decisión.
Igualmente yo creo que esto hará falta mucho tiempo, mucha meditación, mucha reflexión y también no ir como que yo soy el defensor de la verdad cristiana y la verdad de la Biblia, o sea, olvidándose de las personas. O sea, ¿para qué defender una literalidad, por muy que se diga y que creamos que viene de Dios, cuando solo se utiliza para atacar al hermano, para destruir al otro? O sea, sería muy contradictorio, ¿no? O sea, por mucho que quieran defender la verdad cristiana, evangélica, católica o lo que quieras, pero si estás destruyendo al otro, no sé yo. Tampoco muy de Dios no es. Claro, estoy de acuerdo yo con eso. Por eso, yo cuando me empezó a decir todo eso fue como, hostia. Espera, y ahora a nivel teoría, para que yo lo entienda. A ver, ¿cómo se dividen las iglesias? Que eso lleva un cacao, o sea, las evangelistas cristianas o católicas o no sé, o protestantes, ¿lleva un cacao con eso? Sí, así si me lo resumes. Está lo que considera la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, con los apóstoles, y estos nombraron sucesores a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los siglos. Y hay una continuidad sobre todo en el sucesor de Pedro, que es hasta el día de hoy el Papa. O sea, históricamente se puede verificar la sucesión de uno al otro. Vale, desde el Pedro. Desde Pedro hasta Francisco. En razón de ello se considera de que Dios ha mantenido la unidad de su Iglesia en torno a Pedro, el Pedro que ahora es Francisco, ¿no? Luego, a lo largo de la historia sí han habido momentos en los que, movido por la crispación o la incomprensión dentro de la propia Iglesia, hubieron algunos que se apartaron de ella. Por una parte, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia de toda la parte oriental, que llegó un momento en la que rompió con Roma, o sea, rompió con el Papa y se administraron por sí solos. Conservan todo lo que creen los católicos, la Virgen, los santos, los sacramentos, todo. Pero los santos menos, ¿no? ¿Tengo entendido? Los ortodoxos sí. La Iglesia ortodoxa, la gran Iglesia ortodoxa que está en Rusia sobre todo, ellos conservan todo menos que pasan del Papa. O sea, como que no, nosotros nos apañamos nosotros mismos. En ellos hay prácticamente comunión incluso en los sacramentos. Si tú católico vas a una tierra rusa y no hay una parroquia católica, puedes ir a misa de allí y comulgar y confesarte, no hay ningún problema. O sea, en eso porque tienen la misma validez los sacramentos. Otros sacramentos ya no. Luego sí que surgió Lutero, Zwinglio y Calvino y otros más aquí en Europa que también movidos por cuestiones políticas de la época rompieron con la Iglesia. Lo mismo. Lutero es el evangelista, ¿no? Lutero es el que dio origen a la Iglesia luterana, que es la llamada evangélica en general. Evangelistas, adventistas, todos estos son hijos de su padre y de su madre, que entre ellos también se fueron dividiendo y quieras o no es un conglomerado. De momento los luteranos tienen cierta organización, aunque de modo jerárquico solo se hablaría de la Iglesia anglicana, propia de Inglaterra. Pero ellos sí que se cargaron todos los sacramentos, excepto el bautismo y más o menos el sacerdocio. Pero cuando se hizo esta escisión, digamos, ¿los santos no hubo un momento que pasaron a menos? En las iglesias protestantes en general, adventistas, evangélicos, para ellos sí. O sea, ellos se cargaron todos los sacramentos menos el bautismo. Vale, te cuento por qué tenía esa información en mi cabeza, si quieres. Voy a contaros una curiosidad. Yo estaba buscando para un podcast que estoy haciendo el origen de Papá Noel, ¿vale? Y venía de San Nicolás y todo eso. Y claro, lo que leí, a ver, lo resumo muchísimo, pero al final llegó un momento que como que se hizo toda esta escisión, etc. San Nicolás, que era el patrón de los niños, por el tema ese. ¿Tú sabes por qué es el patrón de los niños, San Nicolás? Cuéntamelo, ¿no? Ahora mismo. A ver, si la información que tengo yo es correcta, fue porque llegó un día a una posada, o sea, ha tenido muchas aventuras San Nicolás, que yo haría una película, porque las aventuras de San Nicolás me están volando. Pero un día llegó a una posada que había ahí el propietario había matado a sus 3 hijos, creo recordar. Entonces él los encontró en un baúl y los resucitó. Y de aquí pasó a ser el patrón de los niños. Y se celebraba el 6 de diciembre. Y no, bueno, cuando los santos pasaron a menos, se ve que empezaron a adorar a Jesús como la persona que te trae los regalos y tal. Y era, pues eso, tú decías, rezabas al niño Jesús como quien hace la carta a Papá Noel. Y Papá Noel, o sea, la figura de San Nicolás pasó a ser como una especie de señor malvado que acompañaba a Jesús para que los niños se portasen bien. Y luego eso, modificado por el tema de Zeus, o sea, cogiendo un poquito de Zeus, un poquito de Thor, ¿cómo se llama el padre de Thor?
Odín, pues con la barba blanca y tal, un poco mezclándolo todo, al final salió la figura de Papá Noel, entre San Nicolás, Thor, Zeus, etc. Pero claro, yo sabía... Coca-Cola no tanto, pero bueno, no, o sea, el color... Le cambió el color. No, eso es una falsa creencia, ¿eh? Es una fake news. El Papá Noel ya era rojo de antes. Lo único que sí que es verdad que como no estaba el mundo tan globalizado como a día de hoy, pues había gente que lo representaba de color verde, también había alguno amarillo y tal, pero sí que Papá Noel rojo existía desde hacía 200 años mínimo, y hay dibujos, etc. Lo único que sí que la Coca-Cola pues terminó ya para llegar a decir el rojo es el bueno, punto. Pero bueno, que ya era el más extendido en aquel momento, que eso también he hecho un podcast sobre ese tema. Pero nada, yo por eso sabía que llegó un momento que los santos pasaron a menos precisamente por eso, pero no sabía... Por el surgimiento de las iglesias protestantes, porque reafirmaron mucho de que, mira, pasamos de la iglesia, pasamos de los curas, pasamos de todo, solo Cristo basta. Pero claro, al cargarse todo, los sacramentos y toda la estructura visible de la iglesia, pues también los santos volaron, ¿no? Solo basta la Biblia y que tú tengas fe. Porque con la de dinero que hay en el Vaticano, si tan buenas personas son, ¿por qué no lo reparten y ayudan a los demás? Uno, porque eso llevaría también a la propia desaparición de la iglesia. Pues claro, si propagas tú que debes ser humilde y tal, pues vivir en una mansión con esclavos, igual eso no. Pues esclavos no tiene. Y... A ver, pero es que son bienes muchas veces muy antiguos. O sea, el mismo Papa no vive en las residencias pontificias, porque para hacer una reforma o cosas así es que es demasiado lío. Por otra parte, ya lo he afirmado en alguna ocasión, la Iglesia no está llamada a hacer de ONG, o sea, no está llamada, o sea, su finalidad no es acabar con el hambre del mundo, sino predicar el Evangelio, anunciar que Cristo es el Salvador. Y para ello, en un mundo tan globalizado, pues necesita echar mano también de bienes materiales para poder llegar a la diversa gente. De allí que necesite sostenerse a sí misma, por lo menos, para que cumpla el mínimo de su función, ¿no? De su misión. Claro, pero ¿se sabe cuánto hay en las arcas esas del Vaticano? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Claro, bueno, tú lo habéis escuchado, ¿no? Es una crítica que se hace muy habitualmente al tema de, pues igual dar una 10ª parte para investigar el coronavirus igual no vendría mal a nadie. Yo qué sé. No, a ver, la Santa Sede tiene departamentos relacionados con la ciencia, la Academia Pontificia de la Ciencia, que se dedica a estudios de este tipo. O sea, no es que esté exenta de ello. Y luego la limosnería apostólica sí que... Yo decía coronavirus como ahora, que ha habido la pandemia mundial, que está todo el mundo, pues yo qué sé, pues eso, o el ébola, ¿sabes? Vamos a mandar a pagar 200.000 vacunas para que en África el ébola se erradique. Y eso hace falta dinero. Sí. Hombre, que tiene sus movidas, las tiene. ¿Qué tanto hace? Ya no lo sé. Eso ya escapa a mi conocimiento. Pero sí que sé que hay iniciativas en tanto que como Estado también tiene esas dimensiones, ¿no? Dentro de la estructura interna, porque el Vaticano no deja de ser un Estado también. ¿Tus amigos del Palmar del Troya? Pues, mis amigos bien, hablan de mí de vez en cuando. Seguro que rezan por mí. El tema de los exorcismos es algo que a nivel clickbait, si quieres, despierta mucho la atención, ¿no? Exorcismo y tal, piensas que vas a salir tal de tu cuerpo, no sé qué. Pues claro, yo cuando estaba en el Palmar hacían unos exorcismos que era como una misa, y luego hablando con Rubén, el chico que te dije que había nacido en el seno de una familia ultra evangelista, siendo homosexual y luego se fue, claro, él decía, a mí me hacían exorcismos, pero claro, no era como... El Espíritu Warren o el exorcista en sí misma. Claro, ¿un exorcismo qué es a nivel teórico? Un sacerdote u obispo con potestad dada por la Iglesia invoca a Dios sobre la persona de la que se considera que está poseída para que Dios arroje al maligno y esa persona quede liberada. Dígase persona como también puede ser un lugar. O sea, se puede hacer un exorcismo respecto a lugares o también incluso respecto a objetos. O sea, objetos, lugares o personas. Es un proceso que no es... Pero las luces no se mueven, no es tan espectacular como en las películas. No lo sé. Algo habrá, pero a tanto... Y además hay exorcismos que pueden ser, se hacen en varias sesiones y a veces pueden llegar a tardar años, ¿no? El padre Amor es alguien que fue exorcista del Vaticano y ha hecho diversos libros contando sus experiencias, con lo cual uno cuando lo lee se queda un poco con mal cuerpo, como diciendo, ostras, estas cosas pasan. Como por ejemplo con...
No, o sea, el hecho de que haya necesidad de que alguien poseído, de quien se hace reconoce que está poseído, se confiesa, va a misa y tiene que ir a sesiones diversas en la que puede estar muchos años sometido por ese espíritu inmundo. Claro, yo es que como no soy creyente, yo sigo un podcast que se llama Misterios Cotidianos, ¿vale? O sea, ellos lo que te dicen es, gran parte de los misterios dicen, no todos, igual habrá algún misterio que sea un fantasma de verdad, pero gran parte de los misterios tienen una explicación lógica. Por ejemplo, si tú, yo qué sé, vas a salir en la calle y de repente notas que algo te tira y tal, pues antes de pensar es un fantasma, igual mírate porque igual la capucha se te ha pegado a la puerta, igual por eso te tira. Entonces ellos de misterios van intentando buscar la parte razonable. Y claro, tú me dices, es un exorcismo de un objeto, pues igual, yo qué sé, si tú notas que hay como cierto frío, es como cuidado que igual hay un conducto de la ventilación. ¿Sabes? Yo cuando, claro, no sé, el libro ese que me has dicho, no sé exactamente qué puede contar, que yo no pueda hacer como una lectura pateriana, que le llaman ellos, para buscar como una doble lectura que yo crea que es razonable, ¿sabes? Sí, pero hay que tener en cuenta que la Iglesia, antes de mandar a un exorcista, tiene que haber descartado muchas cosas antes. Uno, que la persona no esté piripi, ¿no? O sea, lo tiene que descartar por todos los ámbitos, a nivel médico, psicológico, psiquiátrico. O sea, tiene que pasar todas esas vallas antes de considerar de alguna manera que haga falta o no que vaya un exorcista. O sea, porque claro, hay mucha gente que se puede sugestionar y ya está. Y de repente hablando con un psicólogo se le van los fantasmas. Mira, te cuento un misterio mío, ahora personal, que he tenido yo. Que estos del podcast, que son, bueno, José Lozano y Ángel Martín lo llevan, y he hablado con José Lozano, él me decía, has descartado demasiado rápido la versión del fantasma. Y igual en mi casa haría falta un exorcismo, ¿eh? Nada, estaba yo en mi cueva, donde vivo, voy a mi casa, estaba todo abierto, ¿vale? El balcón abierto, o sea, las habitaciones que dejamos cerradas por los gatos estaban abiertas, el comedor, bueno, la cocina abierta, los armarios abiertos. Claro, yo pensé, mi pareja se lo habrá dejado abierto. No pensé ni en fantasma, ni en robo, ni nada. Llamo a mi pareja, me dice, sí, yo lo he dejado todo tan cerrado, la habitación mía estaba cerrada, los armarios los he cerrado y tal. Y yo, vale, si ella lo ha cerrado y está todo abierto y está el balcón abierto, yo pensé, alguien habrá entrado y habrá robado algo. Entonces, claro, yo me puse nervioso pensando, igual el ladrón todavía está por aquí por la casa, iba yo dando patadas a las cosas y empecé a mirar y claro, no habían robado nada, sí aparentemente había cosas que digo, yo si entro en una casa, tampoco es que tenga muchas cosas robables en casa, No digan cómo vivo, por favor. pero igual hay alguna cosa que dices, eso me lo llevo por ya que he entrado, ¿no? Una Lobitel de esas de 50 euros de segunda mano, una cámara de esas que miras por arriba. No es muy caro, pero igual ya te lo pillas y no habían robado nada. Y claro, llegamos a la conclusión que igual los gatos habrían aprendido a abrir las puertas. Y aquí es cuando José Lozano me dijo, estás descartando demasiado rápido la idea de que haya un fantasma que la haya abierto, que eso lo hacen mucho los fantasmas, se ve, abrir puertas. Igual me haría falta un exorcismo, pero no. No, hombre, bastaría que te vayan a bendecir la casa y ya está. Tú invitas al cura y digo, vamos a almorzar y luego me bendice la casa y ya está, y va. Pues, ¿me puedes contar por qué tú eres cura? Hay muchos elementos detrás. Uno de ellos, muy humano, pero muy humano, era que como mi madre murió muy joven y mi padre se quedó solo, parecía como que yo me sentía inclinado a que, o sea, había asumido mentalmente de que quieras o no voy a vivir solo. O sea, era ser algo como una idea muy pequeña, pero que estaba allí. Yo no niego que estuviera presente durante toda la formación. Al ver a mi padre solo, yo decía, yo creo que también me voy a quedar solo. A pesar de que tuve 3 novias. Luego, cuando entré al seminario, fue curioso, porque era como una reafirmación de ese sentir de muchacho. Eso por una parte, ¿vale? O sea, era como que se había revalidado. ¿Con cuántos años entraste al seminario? Con 18. Pero esa idea me surgió a los 10 años. Pero, ¿ahora cuántos años tienes? Ahora 39. Sí, ya pasa, ha llovido un poco. Un señor mayor. No, se los va. Yo creo que la experiencia de haberme acercado a una parroquia y haber conocido Cáritas me ayudó mucho a cambiar la idea de lo que era la iglesia. Yo tenía una idea muy negativa, ninguna práctica religiosa, ni mi familia ni personal, pero ese acercamiento y ese conocer gente que se desgastaba por gente que quizá ni siquiera le daba las gracias, me hizo cambiar un poco la idea que se tenía de la iglesia, o la que por lo menos yo tenía. Y de alguna manera yo tenía ese deseo de que hacer algo que en verdad, aunque me desgaste, yo supiera que ha valido la pena hacerlo. Y el ver a esta gente en Cáritas ya me decía algo, no sé, era como una invitación. De allí que surgiera un deseo de hacer voluntariado. Y la primera vez que se presentó, fui, no lo dudé.
Es verdad que fui porque iba detrás de una chica, sí, era la primera motivación, pero yo creo que en el fondo también estaba eso, ¿no? Quiero desgastarme en algo que valga la pena y que me retribuya mi no económico. Se puede hacer voluntariado y actos de caridad sin ser cura. El paso, sí, del paso de ser cura, ¿qué es lo que te llevó? Que el voluntariado lo llevaba todo un cura. Era un misionero alemán y que se dejaba toda la pasta allí. O sea, se dejaba todo por esos niños. Y claro, allí me vino la pregunta, o sea, ¿por qué lo hace? O sea, en verdad, ¿por qué un cura tiene que desgastarse así? ¿Por qué deja toda su familia, deja todos sus seres queridos? O sea, ¿por qué renunciar a todo? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué hay detrás? Y ese tipo de inquietudes también es la que me llevó a preguntarle por qué era cura o qué se necesita para ser cura, pero aún así, luego entré al seminario porque quería esa respuesta. O sea, ¿qué significa ser cura? O sea, y con la puerta abierta. Bueno, si es lo mío, pues vale. Si no, a casa. Claro, si a mí me hubiesen dicho durante el seminario, oye, que no vales para nada, vete a tu casa y ya está, pues me hubiese ido. O sea, ya había trabajado antes de entrar al seminario y no me costaba volver a trabajar y estudiar. Pero yo creo que fueron un cúmulo de experiencias personales que me llevaron a decir, mira, vale la pena. Y luego añadiéndole también que los estudios en la universidad, la carrera de filosofía y la carrera de teología me ayudaron a cimentar esa idea, ¿no?, positiva de Dios y de la Iglesia, ¿no?, y el hecho mismo de creer. No hubo un momento iluminado en la que vino como si fuera yo Clemente en el Palmar de Troya que recibió, ¿no?, de parte de Dios el que le dijera tú vas a ser el que va a restaurar mi iglesia. No, no me pasó eso. Pero poco a poco y claro, hablándolo siempre con un sacerdote, me ayudó mucho y es lo que me llevó a esto, ¿no? Ahora, eso sí, de cuando entré al día de hoy, si yo miro al pasado, si yo fuese a mi pasado y me lo contara a mí mismo, diría que me he fumado una buena y de la barata. Porque claro, todas esas pequeñas ideas que hubieron en el pasado es lo que estoy viviendo ahora. Porque sí, soy sacerdote y lejos de mi tierra, y no por un corto tiempo, sino la idea es para siempre. Así es que, bueno, Dios tiene sus estilos. Entiendo yo que me quería para esto. ¿Y no puedes hacer lo mismo cerca de tu tierra si quieres estar allí? ¿O cómo? Sí, pero no me sentí atado. Yo creo que el mismo hecho de que mi madre muriera tan joven y yo tan pequeño, como que me dio mucha más libertad para encaminarme, ¿no?, por mí mismo. Mi padre nunca me ató. Llegado el momento, pues mira, nunca he dicho no a ese tipo de cosas. Oye, queremos que hagas esto, pues vale. Queremos que hagas lo otro, pues vale. Sí, sería más retributivo a nivel personal quizá estar con mi gente, estar con mi tierra, todo, pero me gusta donde estoy. ¿Y eso por qué se lleva? Ya por curiosidad. ¿Qué significa la...? Esto era la ropa propia de los anglicanos, o sea, de los protestantes ingleses. En cambio, los sacerdotes católicos utilizaban el traje talar, la sotana. Pero luego, pues por comodidades, por modas, por cosas así, pues ya está. Y esto, pues, sí, recuerda la pureza que es propia de Dios y a la que uno está llamado, del color blanco. En medio de toda la mundanidad que es el hombre, el color negro, pues Dios es el que da sentido. Más o menos por ahí. Un poco romántico a la explicación, pero... Vale. ¿Y siempre lo llevas? En principio sí, a no ser que esté en un lugar en el que todo el mundo sabe que soy el cura y no hace falta que esté vestido de cura. Pero la gente tiene que saber que eres cura. Por si a alguno le da por querer romperme la cabeza, espero que no, pero o si otro simplemente necesita un cura para preguntarle algo. Cuando voy a Perú voy en sotana, por ejemplo, más visible. Bueno, yo creo que no tengo más preguntas ahora, sí que yo recuerde. ¿Tienes tú alguna cosa que tú quieres decir? Sí, por ejemplo, a mí me gustó lo del reportaje del Palmar de Troya y algo que a mí me da mucha pena es que la Conferencia Episcopal Española no ha sacado nunca un pronunciamiento sobre ese hecho. Hostia, eso no me acuerdo ahora. Creo que lo busqué, pero no me acuerdo. ¿Nunca se ha pronunciado? No. Yo lo he buscado también y otro sacerdote también me lo dijo. No ha habido nada. Y no hubiese estado de más. Sí que del obispo de allí, del lugar, de Sevilla, sí. El obispo de allí porque, claro, es su jurisdicción y tiene que esclarecer a la gente, oye, que esto no es de Dios. Pero no hubiese estado mal, porque, claro, ha arrastrado a mucha gente. Tú mismo lo has visto, ¿no? Y de diversos lugares del mundo, prácticamente. No hubiese venido mal. Porque no hay el mínimo como para que se pueda decir que era algo de Dios. O sea, Dios cuando se ha aparecido, Dios o la Virgen o los santos, nunca han buscado romper
Ahora, arreglar la iglesia sí, siempre la han querido arreglar y han tenido sus maneras, pero romperla no, y ese es un modo de romper, un reset, pero a lo loco, y es que los que la forman parte y la dirigen, es que no. Yo creo que no se creen nada, los que dirigen. ¿Sí? Yo creo que son ateos, mira que te digo. O sea, no creen ni en Dios, ni en el suyo, ni... Porque se ha vuelto un negocio, me daba esa impresión. Hemos montado el chiringuito, vamos a seguir a tirar para adelante, tenemos a la gente convencida y quien nos mantiene y ya está. A ver, es que sí que es verdad que durante los últimos años han perdido muchísimo a nivel económico. Yo creo que eso se han dado cuenta y quieren volver a recuperar. O sea, antes tenían unas casas en Sevilla que tuvieron que vender, cuando los monjes o sea, los sacerdotes y las monjas vivían en las casas de Sevilla y luego ahora ya viven dentro de la catedral de la basílica que tienen ahí montada. Y claro, yo creo que esta decadencia que vino desde que murió una de las personas que más dinero, más donaciones daba, eso lo han notado fuerte. Entonces yo creo que están buscando ahora dinerito. También es verdad que, digamos, ¿no?, lo que pasaba en el Palmar de Troya, eso de meter en la idea de que eso es lo que quiere Dios, todo lo de fuera está contaminado, se han perdido, están condenados. O sea, hay sectores de la iglesia en los que pasa también eso. Y ojalá se curase un poco. No, claro, pero al final yo lo que intento comentar en el canal es que da igual la ideología que tenga, sea religiosa, política, pues eso, sea terapéutica, yo qué sé. Al final se puede crear una secta con cualquier creencia. Si usan tu creencia de eso, de manera de nosotros tenemos la verdad, los demás no, y además será algo, nosotros pues eso, estamos con la verdad, ellos no, nosotros tenemos esa gran oportunidad, yo qué sé, la secta comercial de I Am Academy funciona un poco así también, alejaos de todo el mundo que no diga lo mismo que nosotros, solo leed nuestros propios documentos que son los que tienen la verdad. Ahora tú puedes tener una religión, celebrarla de manera sana y que las mismas creencias sean usadas de manera maligna, digamos, por un grupo de gente. O sea, que al final es eso, las creencias no tienen nada que ver. Ya digo, no solo sean religiosas, sino políticas, pues eso, comerciales. Pues nada más, muchas gracias por la aceptación, a la invitación. A ti por traerme a Barcelona, qué bonito. Podéis ver sus redes sociales, los reportajes que pondré ahí, la serie de vídeos y disfrutad. Flipad un poco bastante, eso sí, flipad un poco bastante y disfrutadlo, ¿vale? Nada más. Dale like y comentad.